Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Twitter, de Facebook, de mi página web Historia con Sentido y de la red de podcast SM. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros un espacio de la historia. Hoy el tema propuesto es entre el dorado y el azul. Os lo estáis pasando muy bien por lo que me comunican en las redes sociales con todas estas aventuras que os estoy contando de las hogueras de San Juan, de cómo robábamos los árboles que servían de guía para las hogueras, de cómo eran todas aquellas emociones que sentíamos al bailar y al ver las brujas alrededor del fuego y me alegro. Y voy a concluir la historia de todo este mundo del equinoccio de verano, de ese paso del día de vencer la luz del día, la corta oscuridad de la noche, con cómo vivía yo el día de San Juan, porque todas las cosas que os he contado de las hogueras y de todo esto, pues tenía que ver con la víspera, que era el día que encendíamos el fuego. He visto por ahí que las hogueras de la zona del Mediterráneo Sur son absolutamente espectaculares, comparándoos a las fallas que os recordaba el otro día. Y bueno, son fiestas que hay que entenderlas y hay que vivirlas, y en muchos pueblos y aldeas, pues como os decía, siguen recordando y venerándose a San Juan. San Juan era un personaje que entraba dentro de lo que era el reconocimiento o cierta aceptación por parte del mundo musulmán, y eso hizo que muchas iglesias que se dedicaron a San Juan Bautista en la zona frontera entre el reino andalusí y el reino cristiano, cuando se traspasaba la frontera muchas veces de un lado al otro, pues si existía alguna iglesia dedicada a San Juan Bautista, no era tan arrancada a fuego y destrucción total, sino que a veces eran algo más respetadas. De hecho, es por eso, porque hay muchísimas ermitas extendidas a lo largo de nuestra geografía y de la geografía de nuestra frontera histórica, o de la frontera que se iba moviendo a lo largo de muchos años, dedicadas a San Juan Bautista. Hay enclaves míticos, me estoy acordando ahora, por ejemplo, de San Juan de la Peña, que no dudéis nunca de ir a visitar uno de los enclaves dedicados a San Juan más maravillosos que pueden existir. Bueno, solíamos arrancar el día de San Juan, ya después de la tumultuosa noche del fuego, de las brujas, de las danzas y de los dancharis, subiendo a lo que era la ermita, una ermita que todavía sigue en pie de Santa Bárbara. Y allí era un día que era pues muy festivo porque el grupo de dancharis, el grupo de bailes vascos, pues tenía, ese día estrenaba, bueno, había 2 días en los que antiguamente, no sé si ahora, yo os estoy contando, os estoy hablando de cosas de hace 40 años, de 1970 a 1980. Había dos días que el grupo de dancharis, de bailes vascos, Lurra, que era el de mi pueblo, estrenaba baile y solía estrenar trajes. Uno era para el martes de carnaval, que los dancharis iban por todos los caseríos bailando algún baile que tuviera relación con el acto del carnaval, y el día de San Juan, que era cuando se solemnizaba delante del ayuntamiento y del pueblo con algún otro baile, y se exhibía una vestimenta nueva. Os estoy diciendo que eso era lo que sucedía hace ya casi, ¿no? y sin tan casi 40-50 años. Entonces era muy bonito, porque normalmente
o muchas veces se aprendían bailes de la zona de Iparralde, del país, de la zona francesa del País Vasco, Euskadi, y allí los trajes son absolutamente exóticos y cargados de colores y de luces, porque en nuestra parte, en la parte de Goalde, en la parte sur, siempre eran trajes que eran como más serios, como más de vestir, y ahí eran como muy folclóricos y con muchas cintas y colorines. Muchas veces se recreaban o se bailaban bailes de aquella zona y era una auténtica preciosidad. Yo siempre tengo un recuerdo maravilloso de aquellos días. Bueno, entonces, y todo aquello se organizaba en torno a las casas. Bueno, las casas. Cuando yo hablo de casas, en mi pueblo hablo de apartamentos. Yo no estoy hablando... O sea, tener una casa en el concepto de una casa exenta unifamiliar, eso era, salvo los caseros, una cosa impensable. Todos vivíamos muchas veces hacinados en edificios de apartamentos, y cuando celebramos ese día, pues todo lo que era los distintos vecinos nos agrupábamos para en el monte, en el campo, celebrar la fiesta de San Juan. Entonces cada vecina o cada casa pues ponía una cosa. Uno ponía las tortillas de patatas, otro ponía bacalao con pimientos, otros ponían atún con tomate, otros ponían ensaladas, tortillas de patatas, y así completábamos una comida que íbamos a repartir entre todos. Éramos un montón de niños, ya os digo, era increíble. Allí nosotros éramos tres y éramos éramos tres. Éramos tres estoy hablando que éramos tres en el descansillo, que al final eran 5, porque se habían juntado 2 casas, las habían tirado por dentro, y en vez de ser 3 éramos 5 vecinos. Y de los 5 vecinos, pues todos tenían 5 hijos, 7 hijos, aquello era un mundo de niños. Y claro, como teníamos que subir allí a la fiesta, pues nos subían a todos en un camión. Ahora nos cogerían, estaría detenido el camionero y nuestros padres por abandono. Nos subían un camión sin cartola, sin capota ni nada. Era un camión de los que se dedicaban a llevar piedras y rocas de una cantera. Nos subían a todos en la parte de atrás, todos los críos allí. Nos decían, estaros quietos. Y ahí estábamos todos sentados, todos hacinados, igual 40, 50 niños. Y nos subían a todos hasta donde está la ermita. Allí nos bajábamos del camión a recorrer todo por ahí, que estaba todo lleno de niños, igual que nosotros. Y los portales y las familias que había allí tenían una mesa, normalmente que eran donde normalmente cuando te ibas al campo te quedabas ahí, porque esa era, por así decirlo, la mesa de tu portal, una mesa hecha con cemento, con un banco alrededor, y allí nos poníamos todos, y ponían toda la comida. Me acuerdo yo que una vez tuve una bronca allí porque yo odiaba el melocotón en almíbar, no me lo podía comer, me daba de entera. Y uno de los años, pues el postre que había, pues fueran melocotón en almíbar. Y yo, pues, cuando estaban allí, estábamos repartiendo todos, íbamos como si fuera el ejército, que íbamos con un plato, nos ponían a ver, ¿qué quieres? Tortilla, esto y lo otro. Y luego había, pues, el consabido queso porque ahí siempre se había hecho mucho queso de oveja, en el postre queso con membrillo y nueces, y melocotón en almíbar. Entonces los críos íbamos con el plato y nos daban o una cosa u otra. Y yo, como siempre había odiado el melocotón en almíbar, cuando iba a pedir, todo el mundo se pensaba que yo iba a pedir el queso con membrillo y nueces. Y me dice, a ese dale eso lo tienes fácil, membrillo con nueces y tal igual. Dije, no, quiero melocotón en almíbar. Me gustó tanto que me comí casi 2 latas. Claro, luego la bronca cuando llegué a casa por haber dejado el mal lugar a la familia con tal escándalo fue terrible. Pero bueno, ¿qué le íbamos a hacer? Yo antes no me gustaba el melocotón en almíbar, y entonces sí. Entonces, el acto arriba había una misa. Normalmente no se podía entrar porque la iglesia era pues muy pequeña. Luego había unos versolaris, que eran unos señores que cantaban, que les daban un tema y tenían que entonces eran mayores. Ahora es al revés, ahora esto lo han cogido los jóvenes y cantan de maravilla. Pues les daban un tema que muchas veces tenía que ver, pues claro,
tenían que ser temas inocentes, eran los tiempos del duro franquismo, igual el tema era el precio de la leche, entonces uno cantaba contra otro de cómo estaba la leche, en vez de subir estaba bajando, y el otro le contestaba, pero siempre en una todo esto en euskera, por supuesto, en una armoniosa lucha dialéctica y a la vez del canto, versolaris. Y luego había una serie de deportes vascos, porque ya sabéis que allí somos un pueblo de grandes tradiciones de este tipo. Una eran los aizkolaris, que cortaban los troncos con hacha. En un reto a veces había 2, a veces había 3, a veces había uno solo que iba a cronómetro contra el tiempo. Y luego también eso eran los aizkolaris, o cortadores de troncos de leña, y luego había los arrijasochayes, que eran los que levantaban piedras que podían ser de un peso determinado alto, rectangulares, rectangulares, o contra el tiempo piedras más pequeñas que se levantaban al hombro, volvían a tirarse, haciendo una serie de número de alzadas, y luego otras piedras que eran redondas, que eran las más espectaculares, que eran de un importante peso y que tenían que girarse, subirse al hombro, girarse por detrás de la cabeza y volverlas a lanzar para adelante. Esto suponía allí la delicia de todos nosotros. Todas estas actuaciones y todo este folclore iba armonizado por una triquitisa, que era un grupo de 2 acordeones y un pandero, que hacían las delicias musicales allí. Luego había otra cosa. Durante un tiempo hubo una bolera para jugar a los bolos, pero yo no llegué a conocer ya la bolera funcionando de una manera así intensa. Y había una toca, que era un ángulo de madera, y allá había como un hierro clavado en la parte baja, y entonces con unas fichas redondas de hierro tenías que tirar, te daban unas 8 o 10 fichas, y tirabas las fichas y tenías que tirar desde una distancia, tenías que dar a la chapa, y auténticos profesionales. También había, pero eso estaba en la puerta del único bar que había en aquella zona. También hubo durante un tiempo una cosa que creo que debe ser muy santanderina, más que yo lo he visto más por pueblos de Santander, que eran como unas ranas con la boca abierta, y tenías que tirar también las fichas y meterlas por la boca de las ranas. Una cosa así, pero eso no me consta que en mi tiempo hubiera campeonato. De la toca sí, había ahí grandes tiradores de toca. Tiraban casi a 10, 12 metros, 15, que muchas veces casi veías la chapa, la tira de metal, pero no la veías. No era fácil atinar, o te quedabas corto o te quedabas largo, se te iba a un lado, iba contra la madera, pero había auténticos artistas. Y luego había también un concurso de irrinchis, que eran los gritos, y bueno, era un día además que unos gritos muy folclóricos, y todo era muy simpático. Luego también la gente mayor entonces bebía de cuidado. Era un día que había luego unos nublados para bajar, y luego bajábamos todos, ya no bajábamos en el camión, sino bajábamos allí cantando y dando botes hasta el pueblo, con la banda de chistularis, que eran los músicos de allí, hasta que llegábamos al pueblo, y ya se acababa la fiesta. Era una fiesta de una noche y un día, pero una fiesta muy, 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 muy gozosa o muy gloriosa, una fiesta que yo la tengo muy idealizada. Pero claro, estos de los introitos y de las fiestas populares y de aquella relación entre la noche y el día, y entre lo que era el solsticio, más que antes he dicho que no, la palabra verdadera sería el solsticio de verano, pues se quedan para el recuerdo y para rememorar lo que fueron mi relación con San Juan, con el que luego muchas veces me he encontrado en la historia del arte. He titulado la obra Entre el dorado y el azul, la obra, el espacio de hoy, porque estamos recorriendo Fray Angélico, y este ya es casi, es del Renacimiento, pero es del primero, y entronca con todo lo que fue el paso de los fondos dorados, que así los distinguiremos muchas veces, los fondos dorados que tenían el final y las obras tardogóticas, del esplendor de los azules que ya trajo el Renacimiento. Perdón.
Bueno, nos habíamos quedado en la sala del Museo de San Marco dedicada a las obras en tabla de Fray Angélico, colaboradores, seguidores que han convertido a esta sala y a este museo en uno de los exponentes más bellos del primer Renacimiento italiano. Y nos encontramos ante un cuadro de Fray Angélico pintado entre 1430 y 1435, que son los desposorios de la Virgen y las exequias de la Virgen. Las dos obras eran los paneles que formaban la predela de la tabla, la parte baja de la tabla, de una obra que está en la Galería de los Uffizi, que se puede visitar, que es la coronación de la Virgen, pintada para el coro de la comunidad de monjas de San Egidio, una iglesia adyacente al Hospicio de Santa María Nueva. Entendéis que muchas obras de iglesias pequeñas o iglesias que se reformaron o se transformaron, muchas han acabado sus piezas, las piezas de Fray Angélico han acabado aquí todas recogidas por seguridad y por darle una visión global y estética a lo que es el mundo de Fray Angélico. La proximidad estilística de esta tabla con la gran coronación de Santo Domingo, de Fiesole, que hoy está en el Museo del Louvre y es uno de los... Ya estáis viendo dónde fueron a parar las obras de Fray Angélico, a lo mejor de lo mejor de los museos del mundo. Hace suponer que su fecha de ejecución se sitúa alrededor a principios de 1430, o época de la que se atribuye la fecha de esta obra. Las dos obras, los desposorios de la Virgen y las exequias de la Virgen, cuya iconografía recuerda la tradición medieval, siguen estando vinculadas a la cultura gótica. En efecto, están repletas de preciosos ornamentos cromáticos, concordes con el estilo del gótico tardío, de muchos dorados, como os decía, y particularmente empiezan a aparecer los evidentes perfiles ondulados en el ropaje. Al mismo tiempo en ellas se advierte un profundo conocimiento de la perspectiva, así como el reconocimiento de la necesidad de respetar dichas normas para siempre y bajo cualquier concepto. El urbanismo, la arquitectura, que nos hace ángulos, que nos da profundidad, es lo que va ya a irrumpir de una manera contundente y elegante. Esto se hace evidente por los recursos adoptados para transmitir la profundidad del espacio dentro de una restringida franja horizontal disponible, que es el caso del escorzo del edificio, que se hace como si fuera un zigzag, donde están por delante de las figuras y hace como que todo eso se prolongue y cree profundidad. Eso en la parte de los desposorios de la Virgen. Y en la dormición se hace una ilusión espacial con 4 velas que están rodeando al cuerpo de la Virgen, que está sobre una cama, y que como unas están situadas en un primer plano y otras están más empequeñecidas en el plano trasero, de donde se encuentran todos los apóstoles que contemplan la muerte de la Virgen o su dormición, pues se hace ganar en profundidad. Es un juego óptico, unas velas grandes en primer plano y unas velas en segundo plano más pequeñas, que nos hacen ver y pensar que eso es profundo, aunque el plano en el que está metido, que está también montado con montañas, con un fondo azul, siempre lo que os he dicho, del dorado al azul, el salto que hemos dado ya. Y las dos tablas son, por lo tanto, un ejemplo de síntesis entre la antigua y la nueva cultura, de la que Fray Angélico ya era un maestro. Otra obra de Fray Angélico es el Juicio Universal, pintado en 1425. Esta pintura, procedente de la iglesia de Santa María degli Angeli, adyacente al antiguo convento camaldulense, no es convento camaldulense, sino es monasterio, cuando los camaldulenses no son frailes, sino son monjes. Entonces es monasterio camaldulense. Y ha sido considerada durante mucho tiempo la parte posterior del respaldo de un asiento de los cantores, y se ha dicho que ha sido fechada alrededor de 1421, aunque recientemente ambas hipótesis ya han sido modificadas. Además, se ha subrayado el significado
oculto del contenido de la composición, elaborada quizá por sugerencia del teólogo humanista Ambrogio Traversari, experto en patrística, de cuyo conocimiento podría derivar la presencia cerca de Cristo de personajes del Antiguo Testamento. Porque antes las figuras en todo lo que era el mundo medieval siempre a Jesús se le rodeaba del Padre Eterno, de la Trinidad y de la Virgen y de los apóstoles, y había como un poco de dificultad entremezclándolo con el Antiguo Testamento. Se pensaba que esos santos, no estaban redimidos todavía por Jesucristo y que mejor que estuvieran ahí, que lo nuestro era lo bueno, que era el Nuevo Testamento, pero a través de este autor, que ahora os hablaré un poco de él, va cambiando la conceptualización de lo que es la fenomenología de la religión cristiana y de la religión romana de este tiempo. Desde el punto de vista compositivo, es esta una obra de excepcional audacia por la genial composición piramidal que reunifica el esquema medieval de la representación del juicio universal en registros superpuestos. La idea, hay unas tumbas centrales que se están abriendo, que es recordándonos el juicio final, que transmiten además una profundidad espacial, porque se van haciendo de la parte delantera, donde hay un sepulcro, al final del cuadro van empequeñeciéndose, entonces nos dan una sensación muy de profundidad espacial, como os digo, y es una evidente adaptación del nuevo lenguaje renacentista. El inspirador de esta obra, como os digo, fue Ambrogio Traversari, que fue un humanista y teólogo nacido en Pórtico de Romaña en 1386 y que murió en Florencia en 1439. Y es también conocido como Ambrosio el Camaldulense. Entró en el convento de Santa María de Angleri y su conocimiento de las letras griegas y latinas, su gusto humanístico, sus traducciones y su sabiduría al corregir los manuscritos griegos y lo colocó en el centro del ambiente literario florentino, donde tuvo famosos discípulos y amigos. Y su cultura humanística y teológica le való el apoyo y la confianza de los papas Martín V y Eugenio IV, y llegó a ser superior de la orden camaldulense en 1431, y se comprometió con la reforma de su orden, debido también al conocimiento de la tradición teológica griega, y jugó un papel muy importante en los concilios de Basilea y de Ferrara Florencia, dedicados a la unión de las iglesias griega y latina. Entre otras cosas, también bajo la presión de este autor, el Papa decidió pasar a Italia del asiento conciliar al suyo en un decreto solemne en griego y latín, que proclamó la unión entre la Iglesia griega y la Iglesia latina. Y su vasta correspondencia en latín y en la obra el Odeporicon son muy importantes, contando la historia de su generalato en la orden y dando una imagen fiel de las condiciones de las órdenes religiosas de su época. Es considerado santo en Toscana y en la orden de los camaldulenses, y celebra su fiesta el 20 de noviembre. Se sonreirá cuando esté oyendo mi amigo Miquel, que él conoce, es uno de los pocos conocedores de uno de los misterios mejor guardados. Puede que igual alguno de mis primos de Miranda de Ebro también lo puedan conocer, que es la camáldula de Herrera, que está al lado de Haro, una cosa absolutamente pintoresca y de la que un día os hablaré. No os digo más porque si no me extiendo y tengo que ir a los personajes que verdaderamente relaciono con Fray Angélico, que los camaldulenses son una fundación de San Romualdo de Camaldoli, que lo pintan en la tradición, lo pintan de verde como los lagartos, porque él fue a hacer los monasterios a los lugares más insospechados, que era donde había pues a los sitios, a las zonas pantanosas, y entonces decían que meditaba tanto entre las aguas pantanosas y entre los barros y los lodos, que se convirtió verde como un camaleón. Bien, otro día os hablo de los camaldulenses.
Otra obra, Fray Angélico, la imposición del nombre a un bautista, del año 1430. ¿Veis cómo nos salen aquí todos los personajes de San Juan el Bautista? La pequeña, de la historia de Juan el Bautista, perdón. La pequeña tabla forma parte de una predela que recientemente ha sido reconstruida casi por completo y cuyos paneles restantes se encuentran en Estados Unidos, en Fort Worth, en Filadelfia y San Francisco. Fue realizada seguramente antes de 1435, cuando fue copiada por Andrea de Giusto para un políptico, que se encuentra actualmente en la Pinacoteca de Prato, de la ciudad italiana. La tabla se remonta a la época en la que el maestro aún se encuentra bajo la influencia del exquisito buen gusto del gótico tardío, que se nota en los colores tornasolados de las figuras, y acepta también el reto de una ambientación espacial y arquitectónica marcada por el estilo de Masaccio, en particular por los frescos que se aprecian en la capilla Brancacci de Florencia. En efecto, la nítida arquitectura que se ve en el fondo, con sus prudentes proporciones monásticas, no puede sino recordar los edificios del estilo de Michelozzo, lo cual resta unos años la datación de su elaboración, situándola alrededor del comienzo de las obras de San Marcos. Nos presenta una bella arquitectura con un profundo pasillo que, inclinado, acentúa la profundidad y se abre a un jardín que también se insinúa por detrás de un muro, que tiene un asiento donde Zacarías, inclinado, escribe en una tablilla el nombre de Juan, mientras 6 mujeres le contemplan, una con el niño Juan el Bautista en brazos, al lado la madre Isabel, que lleva un vestido dorado. Siguiente obra, de Fray Angélico, una serie de tabernáculos que da la impresión como que son relicarios, que es la Virgen de la Estrella, la coronación de la Virgen y la anunciación y adoración de los magos. Son obras muy bonitas, muy doradas. Aquí sí que volvemos otra vez a ese dorado del que os he hablado, y son obras entre 1424 y 1434. Se conocen como la Virgen de la Estrella, la coronación de la Virgen y la anunciación y adoración de los magos. Estos 3 tabernáculos, que en su origen habían sido, como os digo, concebidos, uno cuando los ve de repente, un relicario que han rellenado, fueron concebidos como relicarios y forman parte de una serie a la que hay que añadir otro, el cuarto, ahora en Boston, con las exequias de la Asunción de la Virgen encargadas para Santa María Novella, que era también el convento de dominicos encargado por Fray Giovanni Massi entre el año 1424 y 1434, que fue el año de la muerte de Giovanni Massi, un insigne dominico. La siguiente obra es de Fray Angélico y colaboradores. Es una de las obras más excepcionales, que son las puertas del armario de plata, que están fechadas entre 1448 y 1453. Bueno, ¿ante qué nos encontramos? La decoración de la puerta del relicario, que era como se conocía al armario de la plata, para la iglesia de la Anunciación, de la Santa Anunciación, de San Nunziata de Florencia, que está bastante cerca, y fue la última obra que conocemos de Fray Angélico. El tabernáculo estaba destinado a salvaguardar las donaciones que recibía la iglesia, de cálices, de patenas, de aguabenditeras, de incensarios, de cruces procesionales. Pues se le conocía como el armario de plata. El encargo se hizo hacia finales de 1448, siendo posiblemente su mecenas Pedro de Médicis. En principio, el antiguo proyecto tenía 2 salas móviles, aunque finalmente se realizó como una única tabla que se abría hacia arriba. Esto era también muy novedoso, Fray Angélico fue el destinatario del encargo y el que dio los modelos de las escenas, aunque la mayoría de las figuraciones están muy alejadas
de su estilo arquetípico, lo que nos hace pensar que en la colaboración amplia de su taller. Sabemos incluso que 3 de las escenas las llevó a cabo Alessio Baldovinetti, y de las tablas del relicario, que en principio fueron en conjunto de 41 escenas, se conservan únicamente 35. Comenzando con la escena de la rueda mística de Ezequiel, Fray Angélico desarrolló los episodios más importantes de la vida de Jesús. Y el último panel que cerraba la serie era la coronación de María. El Armario de la Plata desarrolla un estilo unitario, con gran profusión de detalles anecdóticos y una concepción espacial que se sitúa en la época renacentista, acontecimientos ya de la historia sagrada. Además de las diferentes fórmulas espaciales adoptadas para el armario, el colorido es más vivo y contrastado en las tonalidades armónicas de gama suave figuradas en los frescos del convento de San Marcos. Y la última fase decorativa de San Marcos, el ala norte, fue realizada al tiempo que la puerta del relicario, lo que queda certificado al comprobar la similitud de las opciones de elementos compositivos y la profusión de detalles narrativos que hay entre ambas obras. Y en las dos, la habilidad técnica de sus ayudantes desvirtúa un poco la concepción artística del monje pintor. Se notan los cambios que están abiertos. Si la mística y el mundo de la contemplación nos lleva a ser considerada como una de las mejores obras de San Marcos, y que queda reducida en las últimas celdas que veremos más adelante, la significación de este relicario está muy alejada del aspecto devocional y está más centrada en el del conocimiento del hecho bíblico. Creo que me entendéis. Las otras quieren mover a la piedad y estas quieren identificar los misterios de la vida de Jesús. Los misterios o los hechos, podríamos decirlo. La rueda mística, con la visión de Ezequiel, como os he dicho, la anunciación, el nacimiento, la circuncisión, la adoración de los magos, la presentación en el templo, la huida a Egipto, la matanza de los inocentes, Jesús entre los sabios. Los 9 primeros paneles de estas, que son 35 historias, como os digo, relativas al Nuevo y al Antiguo Testamento, y fueron al menos obra directa, las 9 primeras obra directa de Fray Angélico. Para el resto de la serie se apoyó en colaboradores, como os digo, especialmente identificado está Alessio Baldovinetti, nacido el 14 de octubre de 1425 y murió el 29 de agosto de 1499 en Florencia, pintor cuya obra ejemplifica el modelo cuidadoso de la forma y la representación precisa de la luz, que es una característica de la mayoría de las obras de la pintura florentina durante la última mitad del siglo XV. Y al mismo tiempo contribuyó de manera importante al incipiente arte de la pintura de paisajes. El padre de Baldovinetti era un comerciante, aunque como hijo varón lo que se pensaba era que siguiera el oficio de su padre, pero Baldovinetti optó por convertirse en artista, en pintor. Comenzó sus estudios en 1448 en la Compañía de San Luca, que era el gremio de los pintores, antes de trabajar de una forma independiente. Y sus primeros trabajos incluyen pinturas para las puertas de la capilla de la Anunciación de la Santísima Sa Annunziata, hechas en el año 1449, y un retablo hecho en 1450 para el Pieve di Borgo de San Lorenzo en Morghello. Se presume que trabajó como asistente de Domenico Veneziano, cuya influencia refleja en la luz clara y omnipresente de sus primeras obras, que son el Bautismo de Cristo, el Matrimonio de Caná y la Transfiguración, obras que están aquí reflejadas. Y Baldovinetti también fue muy influenciado por Fray Angélico y Andrea del Castaño, con quien colaboró en el último ciclo de frescos de la Capilla Alta de San Egidio, además de otras obras. Y alcanzó su estilo ya completamente maduro con su obra maestra, La Natividad,
que está pintada entre 1460 y 1462, que es un fresco de la iglesia de la Santísima Anunciada de Florencia, y aunque los experimentos técnicos de Baldovinetti llevaron a la rápida descomposición del fresco, muestran los colores pálidos, la luz atmosférica y la integración de detalles con un diseño a gran escala que caracterizó la mayoría de sus obras posteriores, como Madonna y Niño de 1465. Y tanto el Nacimiento como la Virgen incluyen vistas al Valle del Arno y se encuentran entre las primeras pinturas de paisajes reales, no imaginados, de naturalezas inventadas, que hizo un autor. Y Baldovinetti también hizo 2 tiras de decoración de mosaico sobre las puertas de Lorenzo Ghiberti para el baptisterio de Florencia, y un San Juan Bautista, otra vez San Juan Bautista, en la entrada sur de la Catedral de Pisa. Y también preparó diseños para intarsías o incrustaciones de maderas y para vitrales. Y un buen ejemplo de esto último es su diseño para la ventana de la capilla Gli Alfizi de Florencia, una obra que hizo en 1466. La otra parte de la tabla nos representa la resurrección de Lázaro, la entrada en Jerusalén, la última cena, la traición de Judas, el lavatorio de los pies, la institución de la Eucaristía, Cristo en el huerto, el beso de Judas, la captura de Cristo, Cristo ante Caifás, Cristo escarnecido y Cristo atado a una columna. Muchas de las escenas, pintadas cuidadosamente como si de miniaturas se trataran, recuerdan composiciones ya realizadas en formato grande, sobre todo las de los frescos de las celdas conventuales del primer piso del dormitorio. Y de particular interés es la constante referencia a arquitecturas cuevas, como si estuvieran dentro de una cueva arquitectónicamente, no exactamente una cueva de tener leones o de profunda oscuridad, sino como de enclave donde se van a situar las figuras con un fondo oscuro. Es como se observa en la presentación del templo, que, como dijimos, nos ofrece la imagen del interior del ábside de la iglesia de San Marcos tras la reforma realizada por Michelozzo junto con la del convento, la reforma que hace a la vez de las dos cosas. Y el influjo y la creación de Baldovinetti es notorio, y en estos grandes tableros, saltándonos el material, claro está que nos permitiría saltar también a las grandes puertas historiadas de Ghiberti y de excepcional factura. Cuando contemplamos esta especie como de gran cuadrado de ajedrez, se nos va la imaginación a las puertas del baptisterio, a esas puertas tan historiadas y con unas representaciones tan vivas y tan vividas. Y hasta aquí nos ha traído hoy Entre el dorado y el azul. Hemos arrancado con San Juan Bautista, y San Juan Bautista nos ha acompañado durante muchos momentos en la creación y en la producción pictórica de una serie de pintores que rodearon al maestro Fray Angélico y a su obra pictórica en tabla, en madera, porque ya vais a ver que trabajó muchísimo en fresco, y el fresco está en los enclaves para donde se pintó, iglesias, claustros, monasterios, conventos, pero aquí estaban las tablas que se hacían para armarlas en los altares de dentro de las iglesias o en conventos para devoción propia, para devoción propia de la comunidad o privada, y aquí se nos ha traído y se nos ha mantenido una excelente serie de tablas que seguiremos viendo en otro podcast. Hoy Entre el dorado y el azul, en Historia con Sentido, siguiendo la visita de el incomparable, vuelvo a repetir, Museo de San Marco de Firenze. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox.
Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM.